Efectivamente, Amelia, tenemos más información para todos aquellos que en el hogar de repente no nos alcanza el dinero, no sabemos exactamente cómo administrarlo. Pues para ello está aquí con nosotros de nueva cuenta y me da mucho gusto recibir a Roberto Andere. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien, Ara. Muchas gracias por invitarme y bueno, en esta plática quincenal, por ¿no? favor. Vamos a hablar un poco, vamos a entrar ya más en materia. Por favor, y vamos a hablar sobre la administración familiar, ¿no? ¿Cómo cuesta trabajo? ¿Cómo cuesta trabajo? Fíjate que debemos empezar a pensar en esta administración como el orden y la planeación de los recursos materiales que tiene una familia. Entonces, es muy importante empezar a platicar, y si me permites hoy me voy a referir a la primera parte, y que es muy importante, que es sobre los ingresos que tiene una familia. De dónde vienen y de qué forma se generan esos ingresos financieros. Vamos a hablar así. ¿Cómo llega el dinero a casa? ¿Cómo llega el dinero a casa y a través de qué mecanismos y cómo en la parte de planeación financiera, cómo debemos interpretarlos y cómo debemos saber esto para ver de qué manera podemos incrementarlos, ¿no? Cuéntanos. Quiero platicarte que de manera técnica, pero lo podemos ver muy bien en la familia, hay dos divisiones o dos tipos de ingreso que tenemos que tener muy bien catalogados y observados. Son, en primera instancia, los ingresos activos. ¿Sí? El ingreso activo depende de nuestra actividad física o mental para generar ese ingreso. El trabajo al que nos dedicamos. Entonces, estos ingresos son ingresos ganados. Es decir, el camarógrafo que recibe un sueldo, la persona que nos atiende en una papelería, en la gasolinera, ellos intercambian su tiempo o su esfuerzo, su servicio, por un ingreso, ¿no? Correcto. Entonces, ese es el primer tipo de ingreso que debemos observar. Trabajo y me pagan. Así es, intercambio la parte de mi esfuerzo, sea físico o mental, por una paga. Y el otro que se llama ingreso pasivo. Y el ingreso pasivo es en el que nosotros creamos un sistema y luego no estamos de manera activa generándolo. Entonces, ¿cómo cuál podría ser? Esta es una muy buena pregunta. Y es, por ejemplo, la persona que escribe un libro y entonces el libro se imprime, se vende, él lo escribió una vez, ese digamos que va a ser su sistema, y entonces todo el aparato que se hace ya no depende de él, sino él tuvo la creación del libro, hizo ese sistema, y entonces todos los ingresos que vienen por regalías y todo este tipo de cosas, entonces es un ingreso pasivo. Y se llama pasivo porque la persona, el sujeto, está en una actitud pasiva. No está entonces, escribe y escribe libros. Escribe libros, así es, no escribe uno por uno, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una parte muy importante. Dentro de los ingresos pasivos, hay un tipo de ingresos que se llama ingreso de portafolio, y que es cuando uno participa o compra acciones en la bolsa, y entonces uno lo único que hace es meter dinero a un sistema, que es la bolsa mexicana o la bolsa de Nueva York o de donde sea, y entonces ese dinero trabaja para nosotros. Y ese dinero, aunque nosotros no estemos en el piso de remates y yo te compro tal acción y yo hago esto, nuestro dinero está trabajando para nosotros y nos está generando más dinero. ¿Esto para qué sirve en una familia? Vamos a suponer que la persona que es el proveedor de una familia tiene un ingreso porque trabaja de maestro, vamos a suponer. Entonces él tiene un ingreso porque va e intercambia su tiempo por las clases y entonces le pagan a razón de X cantidad por número de horas. Ingreso activo. Así es, entonces ahí tiene su ingreso activo y
esa persona debe de saber que está muy bien, todos los ingresos son buenos. Claro. Lo único es que ese ingreso no va a crecer en la Cierto. medida que él no trabaje más horas. Entonces, tendría que trabajar de mañana, tarde y noche. No, bueno, ¿cuántos quiere, turnos? Así es, si quiere incrementar su ingreso. ¿Qué hacer en ese caso entonces para, por lo que entiendo, hacer que ese ingreso también Así fluya es. al pasivo? Al pasivo. Entonces, el ingreso pasivo, lo que tenemos que hacer es buscar cómo nosotros podemos generar alguna obra, si cantamos, grabar un disco. Hay ¿Esto es una únicamente serie. por el tema artístico entonces? No. ¿Qué otra? Por supuesto, imagínate que yo compro acciones, te ponía ese Ajá. ejemplo, o que yo vendo seguros y entonces tengo un ingreso residual, Ok. porque cada vez que se genera la renovación de un seguro, por Sí. ejemplo, entonces yo recibo un ingreso pasivo. Yo trabajé en la venta del seguro, pero Claro. todas las renovaciones me van a dar una comisión. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, y para la gente que nos escucha, lo que tienen que hacer es empezar a ver de manera muy analítica de dónde vienen esos recursos. Muchas veces me he topado con familias que llegan y dicen, es que mi hijo, por ejemplo, está en una aplicación de inversión y entonces de ahí ha ganado, ¿no? Ajá. Entonces, eso es un ingreso pasivo. Ok. Los chavos, por ejemplo, que juegan videojuegos y que entonces se empiezan a hacer algún tipo de youtubers, Ajá. de Sí, de creadores de contenido. Así es, creadores de contenido. Por ejemplo, la creación de contenido es una forma de generar ingresos pasivos. Ok. No solo lo artístico, también hay Exacto. muchas formas de hacerlo. Lo importante es ver cuáles son esas inteligencias que nosotros podemos desarrollar y que de alguna forma podríamos monetizar, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, subo un video hablando de los ingresos activos y de los ingresos pasivos. Ajá. Y eso, por ejemplo, llega a un banco o cualquier institución financiera y me dicen, oye Roberto, te voy a dar, ¿no?, tanto dinero para que tú publiques La información, esta información, ¿no? El video que ¿no? ya tienes. Entonces, eso es formar un sistema Claro. para recibir ingresos pasivos. No sé si Exacto. está No, más o menos quedó claro. muy claro y ahora me gustaría un poco enfatizar en una de las opciones que nos diste como tema pasivo, los ingresos Así pasivos, es. en cuanto al meter nuestro dinero, parte de nuestro dinero a la bolsa. Ok. Se oye muy bonito y hemos escuchado, no, bueno, ya invertimos y metimos. ¿Qué tan sencillo es? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Qué porcentaje convendría? Todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Mira, siempre es bueno tratar de invertir, ¿no? Ujú. Pero hay algo muy importante y permíteme tocar este tema. Hay una pirámide financiera y es el orden que nosotros debemos de hacer. ¿Cuántas veces no vemos en internet luego imágenes, por ejemplo, de una casa, haciendo la analogía, ¿Sí? en donde la planta baja es una habitación y la planta de arriba son 2 y la siguiente planta son 3? Se y va entonces abriendo, va a ser más grande. Sí, pero parece que se hiciera la pirámide al contrario, ¿no? Correcto. Entonces, déjame decirte que es muy importante buscar la inversión, Ujú. pero tenemos que hacerlo con mucho orden. Y la base de la pirámide financiera no es la inversión. Ok. La base de la pirámide financiera es la seguridad. Primero tenemos que proteger a la familia, porque de nada sirve. Déjame utilizar un ejemplo de Warren Buffett, uno de los grandes inversionistas, ¿no? Ajá. Dice él, mucha gente gasta primero y luego ahorra, ¿no? Ajá. Y entonces lo que tenemos que hacer es primero ahorrar y luego gastar lo que nos sobre, ¿no? Con esto lo que te quiero decir es, primero lo que tenemos que hacer es buscar la acumulación y la protección patrimonial de la familia. Ok. Es decir, con un seguro de gastos médicos, con un seguro de vida, que podamos afianzar la parte de seguridad. Después, el siguiente escalón de esa pirámide es el ahorro. Y entonces ahí es
guardar, pero ahorrar, esta frase me gusta mucho de Humberto Martínez Barrón, que dice, ahorrar no es comprar con descuento. Y eso hay que poner ojo en esa frase. Híjole, ¿cuántas? Ahorrar creo que las no mujeres es somos comprar, las que vamos a ¿dónde está el descuento? Y voy para allá. Con mucho respeto, pero sí, ¿no? Es una frase que todas las mujeres y también muchos hombres, porque yo, por ejemplo, soy de según ahorrar comprando con descuento, eso no es ahorrar. Ahorrar es guardar dinero para un fin último. Ok. ¿No? O sea, para nuestro retiro, para alguna cosa ulterior, una cosa importante, ¿no? Sí. Y entonces empezamos a guardar ese dinero, empezamos a ahorrar y después ese dinero, cuando ya tenemos una seguridad, ya tenemos un ahorro, el siguiente escalón es la inversión. Ya. Porque si la gente hoy quiere empezar a invertir y nada más va a juntar un poco de dinero, quizás hasta quedar endeudado con alguna cosa, que no está mal, pero endeudarse, generar un dinero, esa deuda se convierte en una deuda buena, porque de alguna forma va a generar dinero, ¿no? Pero el sentido de esto es primero asegurarte, luego ahorrar y luego ya invertir, porque si tú piensas de primera instancia en invertir, el problema va a ser que, volviendo a la analogía que te decía de esa casa, sea nuestra el pico base, de la pirámide. así es. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos muy vulnerables. Por supuesto. Y entonces, si uno tiene una enfermedad o una pérdida, ¿no? El fallecimiento del proveedor, por ejemplo, esa casa que está sobre dos tabiques, pues se va a venir abajo. Por supuesto, no hay una estabilidad, no hay una así base. Así va a pasar con nuestras finanzas familiares, ¿no? Exactamente, entonces, Roberto. Está muy bien buscar la inversión, pero siempre partiendo de la planeación, el orden y la congruencia de nuestros ingresos con nuestros gastos. Con eso nos quedamos, Roberto. De verdad que, híjole, siempre que vienes nos dejas pensando, analizando y sobre todo llevando cierta estructura y orden en nuestro ahorro y en nuestras finanzas. ¿Dónde te podemos encontrar, Roberto? En roberto.andere@orfin.mx y, si me permites, primeramente Dios, dentro de 15 días nos volveremos a ver. Con todo el gusto, y claro. Lo que quiero pedirles a las personas que habitualmente nos ven o nos escuchan es que tengan unos sobres para la siguiente sesión, la siguiente plática. Nos dejaron tarea, hablar señores. sobre una administración en base a sobres. Entonces, unos sobrecitos y no se necesita gastar. Soy enemigo de comprar sobres y todo esto, pero por lo menos un tipo de unos papeles, unas hojas, ¿no? para poder nosotros hacer esos sobres y empezar a hablar de la administración. Perfectamente, Roberto. Así lo vamos a hacer. Ya tenemos tareas, señores, para dentro de 15 días volver a tocar temas de cuestiones financieras y administración. Nosotros mientras nos vamos a ir a un corte, así de volada regresamos aquí en Confianza. Continuamos.